Pongo un pie en un lado y estoy en el cuarto, y pongo el otro pie y estoy en la cocina. Mi camita, alias mi estudio, alias mi todo. El salario mínimo de un trabajo normalmente aquí en Brasil puede ser de... Ya se me acabó la leche. Este es el frío, pues, que también venía incluido en la renta. Ahí es el agua, es súper tibia, que a veces caliente que te quema. Que aquí generalmente hay gente que hasta los bota, porque esto los dan en las mesas, en los restaurantes. Ustedes saben que en Cuba te dicen que la comida nunca se puede botar. Bueno, he aquí la prueba. Bienvenidos a mi hogar. Como muchos saben, el pasado 23 de octubre emigré de Cuba en busca de un mejor futuro, tanto para mí como para mi familia, y también en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, como muchos fueron testigos en el video pasado, a veces los principios son mucho más complicados de lo que se pueden imaginar. Lo que faltaba, familia, empezó a llover y con el perro frío que hace. Yo parecía, familia, un mendigo, honestamente. De hecho, podía percibir las miradas de todas las personas que pasaban, me miraban me miraban de una forma precisamente como que yo era alguien de la calle. Y es una sensación, vaya, que no se puede imaginar. Nadie, solo Dios sabe cómo yo me sentí ese día, la presión de no encontrar pues un techito para pasar la noche. El hecho de saber que no tenía un lugar fijo en el que pasar la noche era algo que mentalmente me estaba afectando muchísimo. Sin embargo, después de la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Y gracias a Dios, en estos momentos puedo decir que tengo una renta. Pequeñita y humilde, pero mi hogar. Y este video, muchísimos de ustedes lo estaban esperando. Así que, sin más demora, vamos a conocerla. Bienvenidos a mi hogar. Bueno, primero que todo les voy a pedir un poco de disculpas por el reguero. Aquí está la puerta en la que estuve entrando. Como pueden ver, aquí está la ropa colgada porque es donde único la puedo colgar, o sea, las toallitas y la ropa. Aquí en Curitiba el tiempo es muy frío, entonces, ¿qué es mejor? ¿Tender la ropa dentro de la casa o tenderla afuera? Bueno, afuera se va a estar mojando todo el tiempo porque todo el tiempo está lloviznando. Este es el armario. Especificarles que todo lo que están viendo ya venía incluido en la renta. Quiero decir el armario, por supuesto que las cosas de higiene y tal, pues yo las tuve que comprar. Y estos son dos pares de zapatos. Los que traje de Cuba. Y estos uno, pues que un amigo cristiano me los regaló y están, bueno, pues hermosos. Por acá tengo más ropa regada también, que de hecho está húmeda, no sé cómo se va a secar. Este es el frío, pues que también venía incluido en la renta, algo muy positivo porque si no, pues lo hubiera tenido que comprar. Y a veces aparecen algunos económicos, pero a veces aparecen algunos más caros. Y yo sé que quieren ver que hay dentro del frío, así que se los voy a mostrar. Tampoco es que haya mucho. Esto está peor que el frío de Cuba. Ahora sí viene lo chido. Bueno, aquí tengo agua para todo el que quiera agua. Hay mucha agua. Esto es un potecito de mantequilla. Me queda un poquito. La mantequilla nada que ver con la mantequilla de Cuba. Esto sí es mantequilla cremosa, rica, con mucho sabor. Estos son huevos. Aquí en general es bastante económica las cosas de comer. Me quedan 3 huevitos. Ustedes se preguntarán, Henrito, pero te fuiste de Cuba y estás comiendo huevos. Bueno, aparte de que no soy muy bueno cocinando y esto es lo más fácil, pues déjenme decirles que igual hay que economizarse un poco. Lo más parecido a carne, bueno, hamburguesa, que simplemente es echarle freír y echarle algún sazoncito para arriba. Un poquito de refresco de piña, que nada más es echar el polvito y agua, todo lo que sea fácil para hacer, porque yo soy un cafre en la cocina. Aquí me queda este pedacito de jamón, que yo lo que hago es picarlo en pedacitos chiquitos y a veces lo hago como tipo en una salsita con un sofrito, súper rico. Estos son como sobrecitos de mayonesa, que aquí generalmente hay gente que hasta los bota, porque estos los dan en las mesas, en los restaurantes. Pero bueno, yo sí los colecciono porque eso me salva. Y este es otro sobrecito que me queda para hacer refresco para cuando se me acabe ese. Hay platanitos, papas, miren qué papas más bonitas. Están chiquitas pero están bonitas. En Cuba la papa está perdida. Estos son unas manzanas. Estas son unas manzanitas que se ven chiquitas pero están ricas. Yo las pico en pedacitos y son súper dulces. Y aquí tenemos algunos tomaticos, tomate de ensalada y boniato. Miren qué cómicos estos boniatos. En Cuba generalmente son redondos. Estos son más pequeños y son larguitos.
Y bueno familia, eso es todo lo que tiene mi humilde frío, pero yo bastante agradecido. Miren, acá arriba hay promociones, aquí te dan promociones hasta por gusto familia, tú vas por la calle y te dan promociones por todos los lados. Y bueno, seguimos. La juventud está preparadísima. Familia, yo creo que desde que me fui de Cuba yo he crecido. Yo siento que yo he crecido porque es posible, yo pongo un pie en un lado y estoy en el cuarto. Y pongo el otro pie y estoy en la cocina. Bueno familia, esta es la cocinita, este es el pequeño fregadero. Aquí hay algunas cositas que compré. Esto es pan, el pan es bastante económico acá. El pan no puede faltar. Esto es café. Yo quisiera que olieran lo rico que huele este café. Aquí tengo unos frijoles. Cositas que en Cuba serían un lujo porque la libre frijol dicen en Cuba que va para arriba sin freno. Carabelas, pues carabelas alias azúcar familia. Y aquí, ay, ya se me acabó la leche. Tengo que comprar porque es muy rico hacer el café calentico, echarle la leche y revolver y queda el café con leche. Riquísimo, que realmente no sé si se toma mucho aquí en Brasil, pero en Cuba nos encanta tomar el café con leche. Y bueno, lo que me falta por mostrarles por acá, que no lo voy a cargar, no va a ser que se me vire, es el arroz. Este es el arroz, familia, el arroz, el rice que no puede faltar. Esta es la cocinita que es de gas, tiene la balita del gas como pueden ver. Y bueno, prácticamente es pues encenderlo, no hay ni que poner un fósforo ni una fosforera, esto tiene como un mecanismo del futuro que tú le das y hace tic, 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 y él solo se enciende, no sé. Miren familia, uno viene con las costumbres de Cuba. Ustedes saben que en Cuba te dicen que la comida nunca se puede botar. Bueno, he aquí la prueba. Aquí hay un arroz blanco que era de antier, o sea de antier cocinado por la noche, y el con gris que era de ayer. Pero el arroz todavía estaba buenísimo, pues ahí están los dos mezclados y huele sabroso. Aquí no se bota nada. Hay que economizarse, ¿qué les pasa? Y aquí familia, pues ya no es mucho lo que queda. Esto era como el jamoncito que había hecho en salsa con algunas papitas, pero ya lo que queda es la salsa. Ahorita yo he hecho 2 o 3 cucharadas de arroz. Si acaso frío 2 rueditas de jamoncito y me lo como así mismo. No viene de Cuba, pero no puede aspirar a lujos hasta que uno no vaya bien arriba. Ah, miren familia, este termito sí me lo compré. Admito, quizás fue un pequeño capricho, pero se mantiene el café calentico todo el día. Y aquí en Curitiba, que el tiempo es frío, pues sí, es bastante importante. Aquí el agua no falta familia. Yo la puedo abrir más y eso es a presión que salpica. Aquí el agua no falta. Yo sé el chisme que muchos de ustedes quieren, Henrito, pero ¿cuánto tú pagas por esta renta? Mi camita. Miren familia, esta es mi camita, alias mi estudio, alias mi todo, porque aquí en esta pared donde ustedes ven es donde yo grabé el video de mis últimos días en Cuba. Aquí tengo a mi bebé, déjenme sacárselo porque es que la ropa no va a dejar que lo vean. Mi bebé, que yo no sé cómo esto sobrevivió la travesía sin que se rompiera la pantalla, sin que se partieran las patas, vaya. Eres un campeón, eres un campeón. Y esta es mi camita. Familia, aquí donde ven esto es una maravilla. Mire, yo me tapo con esto y llega un punto que me da calor. Es que no les puedo explicar. Esto da un calorcito pero tan rico. Ahora les voy a mostrar el baño. Ustedes pensaron que yo estaba en un cuarto solo. No, familia, yo tengo baño. Cuidado que yo tengo baño. Mira. Vengan que se los voy a mostrar. Producción, follow me. Esto pequeñito, pues es el baño. Aquí el agua no falta. El tiempo es muy frío, pero hay agua tibia. Porque, por ejemplo, si yo abro la ducha suavecita, nada más dándole un poquito, ahí es el agua es súper tibia. Tibia que a veces caliente que te quemas. Sin embargo, si la abro fuerte, el agua es congelada. Entonces tú tienes un mecanismo. También tiene una ducha teléfono. Bueno, no sé si acá se le dice así. En Cuba estas duchas se le decían duchas teléfono, que son las que son manipulables. Miren, aquí tengo, esto no tiene que ver con la renta, pero este shampoo que me compré, anticaspa hidratado diaria. Este shampoo es buenísimo, familia. Yo me echo un poquito y hace una cantidad de base. Miren, final. Esto es para descargar la taza. Aquí es diferente, no es como en Cuba que las tazas traen esto arriba. Esto es aquí como que más separado. Usted aprieta esta palanquita y ahí está descargando. Y este es el lavamanos, que el agua también es con mucha presión. Hay que abrir súper suave porque si no te salpica muchísimo. Y este es, familia, mi humilde baño.
Miren familia, algo curioso que les voy a contar aquí bajito. Ustedes ven esta separación de aquí arriba, pues ya lo que está del otro lado es el baño de otra renta igualita a esta que hay ahí pegada. Y a veces por las madrugadas yo me doy unos sustos porque parece como que hay un fantasma aquí en el baño, porque es que se siente, si se están bañando y se siente como si se estuvieran bañando aquí. Si están quizás haciendo alguna u otra necesidad, la taza cuando se descarga se siente como si fuera aquí. Yo digo que en el baño hay un fantasma porque familia se siente como si estuviera aquí. Eso es lo malo de vivir así pegado. Pero bueno, me he ido acostumbrando, además que los fantasmas no existen. ¡Ay, que me caigo! ¿Será el fantasma que me empujó? Henrito, pero ya. Pero es que ¿qué más quieren que le muestre, familia? Es que yo de hacer así ya se ve toda mi renta. Quizás esperan más, pero este es mi humilde hogar. Y la verdad, pues estoy muy agradecido a las amistades que me ayudaron a conseguir esta renta. No es menos cierto que quizás más adelante, si tengo la oportunidad y posibilidad, pues quizás busque una renta un poquito mejor y quizás un poquito más económica, porque esta quizás me sale un poquito cara, aunque bueno, también hay que tener en cuenta que venía con el frío, con la cocina, que son cosas que no tuve que comprar. ¿Cuánto pago por esta renta? Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? El salario mínimo de un trabajo normalmente aquí en Brasil puede ser de 1.200 a 1.500 reales al mes, que les voy a estar dejando por aquí abajito aproximadamente cuánto es en dólares. Yo pago por esta renta 800 reales. Pues que sí, si se pone a comparar con el salario mínimo, pues sí es un poquito cara. Y efectivamente, con un poquito más de tiempo, con más calma, etcétera, sí puede aparecer una renta un poquito más económica. Pero todos ustedes saben pues en la situación que yo me encontraba, y esta renta realmente fue pues lo mejor que me podía pasar en esos momentos, así que por supuesto no dudé en cogerla, y nuevamente gracias a las personas que me permitieron estar aquí. Con respecto a la varita del gas, tuve también que comprarla por un valor de 100 reales, lo que podemos llegar a la conclusión que este primer mes de renta pues me salió en 900 reales. Pero vale recalcar que normalmente aquí en Brasil ir tú mismo con la balita vacía, llenarla, pues te puede costar 90 reales. Así que por 10 reales más, y que la misma casera me la dio, pues sí tenía que aprovechar esa oportunidad. Miren familia, lo que les decía del tiempo. Aquí en Curitiba el tiempo es muy loco porque a veces hace sol, pero a veces el día está así súper nublado. Súper nublado. Y bueno, mi familia hermosa del canal, de esa forma estamos llegando al final de este video. Quizás un poquito más corto en comparación con otros, pero es que realmente no había mucho que mostrarles. ¿Ustedes querían ver mi renta? ¿Ustedes querían chisme? Pues ahí tienen el video. Si llegaste hasta esta parte del video, por favor regálame un like, suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Y siempre, pero siempre recuerden mi frase: el ayer no es algo que se recupere, pero el mañana es nuestro para perder o ganar. Y ahora los dejo porque como vieron se me acabó la leche, así que es necesario y hay que ir a comprar más.